Muy buenas tardes, mi nombre es Joseph Maecha, del Gimnasio Campestre del Chalón. Soy del grado quinto. Hoy tengo como invitado al doctor Harold Maecha para hacer una breve encuesta. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Joseph, ¿cómo estás? Bien, y bueno, mi primera pregunta de todas, que es como la que más me interesa, porque me interesa mucho, y es de dónde y en qué universidad estudiaste. Yo estudié en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y terminé la universidad a la edad de 24 años en el año de 1997, o sea, ya hace tiempitos. Eso es muchísimo, y me alegro que hayas estudiado de doctor. ¿Y qué título universitario tienes? Pues el título que recibí en la universidad en 1997 fue el título de médico y cirujano general, aunque después hice otros estudios, como las terapias no farmacológicas, que las terminé más o menos en el año 2001, cuando nació mi hijo mayor. O sea, hace mucho tiempo. ¿Y cómo eran las clases de medicina? Las clases de medicina, pues creo que han cambiado un poco. En mi tiempo, las clases de medicina eran tipo conferencia. Entonces apagaban las luces, ponían diapositivas y nos daban conferencias. Eso en cuanto a las clases de tipo teórico. Habían otras clases ya prácticas, que era directamente con los pacientes, en los cuales veíamos pacientes junto con especialistas y médicos ya graduados. Y nos íbamos entrenando y aprendiendo cómo atender al paciente, cómo examinarlo, cómo llegar a un diagnóstico, qué laboratorios pedir en cada caso y qué tratamientos aplicar en cada caso de los pacientes. Esa era la parte práctica, que la hacíamos ya en varios hospitales, en CAMIS de ese tiempo, y rotábamos en Bogotá por muchos lugares prestando nuestros servicios, ayudando a otros médicos y capacitándonos. Muy interesante. También, ¿qué te inspiró a estudiar medicina? De pequeño me gustó mucho la ciencia, me gustaba ver los animalitos y me parecía increíble, por ejemplo, que un organismo vivo sea capaz de ser autónomo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros prendemos un televisor, tiene que estar enchufado a la pared, tiene que estar atado a cables. A mí me parecía muy chévere, por ejemplo, ver unos animalitos que llamaban marranitas, que ellos comían un poquito y ya, tenían todo el día para vivir, arrastrarse, todo. Nosotros como seres humanos también obtenemos energía del alimento y somos totalmente autónomos. O sea, mientras estemos hidratados y alimentados, podemos pensar, podemos crear, podemos trabajar, podemos movernos por todas partes y no necesitamos, así como los carros, por ejemplo, necesitan gasolina, sino que tenemos una autonomía muy grande. Me parecía muy chévere que éramos muy autónomos en muchas cosas. Eso me llamó mucho la atención de la biología y cómo funciona la biología y lo complejo que es. Y eso también fue mostrándome que detrás de esa biología hay un gran diseñador, que es Dios. Y a medida que nosotros entendemos cómo funciona todo, nos damos también cuenta de qué tan grande es ese diseñador que tenemos. Entonces todo eso me llamó la atención de la biología, y sobre todo la biología más compleja que existe, que es el ser humano. Y en el ser humano, por ejemplo, nuestro cerebro, que es la máquina más compleja que conocemos actualmente y creo que vamos a conocer siempre. Muy compleja, al parecer de lo que dijiste, muy compleja la medicina, como dijiste, y los hermanos. Y entonces también quería preguntarte cuántos años duraste estudiando. Como les decía a un principio, pues duré 7 años estudiando medicina. Nosotros hacemos 10 semestres en los que nos capacitamos y somos como dependientes, digámoslo así, de lo que digan los médicos especialistas y los que nos están instruyendo como profesores. Hacemos luego un año de preparación ya para lanzarnos, digamos, como médicos, que se llama año de internado, y lo prestamos generalmente en un año completo en un hospital o en 2 hospitales. Yo estuve en la clínica Chayo de Bogotá, que es una clínica de tercer nivel cardiovascular, y estuve en el hospital de la Samaritana. ¡Wow! Muy chévere y mucho tiempo. Y también, ¿qué fue lo más difícil de estudiar medicina? Lo más difícil, pues hay algunas materias que son difíciles. La mayoría que estudiamos medicina generalmente no nos gusta mucho la matemática,
Entonces, digamos, aquellas partecitas que tienen mucha matemática me parecían un poco difíciles, entre esas estudiamos, por ejemplo, estadística. Y si mal no he escuchado esa especialidad que haces es médico general, ¿cierto? Yo soy médico general, pero pues hice un diplomado en medicina alternativa y es lo que más me gusta y es, digamos, lo que más ejerzo. Es como decía ahorita, todo lo que no tiene que ver con fármacos. Cuando uno estudia medicina, no aprende sino dos tipos de terapias. La farmacología, que es utilizar todos los fármacos, medicamentos que se hacen en laboratorios de química farmacéutica, y la cirugía. Entonces no aprende a tratar a los pacientes sino con esos dos tipos de terapias. Y de pronto otras que están al lado como la terapia física y respiratoria, pero en general nos centramos en esas dos. Cuando nosotros estudiamos medicinas alternativas, no es medicina como tal lo que estudiamos, sino terapias, que son alternativas, que no se le hizo énfasis en la universidad porque nos enseñan solo medicina occidental. Ah, qué chévere. Bueno, y también en este curso también he aprendido mucho y también yo creo que los que están viendo esto también van a aprender muchas cosas de esto. ¿Y siempre pensaste en estudiar medicina o pensaste en otras carreras? Cuando yo tenía tu edad, yo quería ser sacerdote católico, yo quería servirle a Dios. Hice un pacto incluso con Dios para servirle. Yo pensaba que por ahí era mi destino. Cuando cumplí con unos 15 años, comencé a cuestionar muchas cosas cuando estudié filosofía. Y entonces tomé la decisión de no ser sacerdote, sino servir a la humanidad a través de la ciencia, que me apasionaba más. Y entre las carreras que descarté, pues fue la medicina la que quedó de últimas y la que elegí. Y otra pregunta de las que yo me he preguntado mucho es ¿por qué tienes tu consultorio acá en la casa? Por la facilidad. Entonces, desde el principio, cuando nos casamos con mi esposa, pues yo era empleado, entonces tenía que salir a Bogotá, que fue en la primera ciudad donde trabajé. Tenía que viajar incluso varias horas para llegar por los trancones, perdía mucho tiempo. Después se nos dio la oportunidad de trabajar aquí en San Sebastián de Mariquita y el consultorio que quedaba cerquita me venía a pie. Después ya pudimos adquirir nuestra propia casa, entonces Dios nos permitió tener una casa donde podemos vivir y tener el consultorio, estar cerca de los niños, compartir en familia, al tiempo incluso mientras voy trabajando, estoy cerca a mi familia y eso pues, es una bendición. Y otra que tiene que ver acá de Mariquita, Tolima, si estuviste en Bogotá, entonces ¿por qué estás acá en Mariquita? Yo nací en Bogotá, me casé en Bogotá, vivíamos en Bogotá, tenía 3 trabajos como médico para empezar a sobrevivir, entonces era una situación bien difícil. Mi esposa estaba en la universidad en ese tiempo, no nos veíamos, nos faltaba mucho el tiempo y como te digo, yo comencé a trabajar con las medicinas alternativas, terminé mi diplomado mientras estaba casado y comencé a trabajar en medicina alternativa y las personas que me habían contratado para trabajar como médico homeópata me ofrecieron la oportunidad de trabajar aquí en San Sebastián de Mariquita. Nos vinimos y gracias a Dios la calidad de vida aquí nos mejoró muchísimo, precisamente por lo que te explicaba, que podíamos compartir más tiempo, no tenía que pasar horas en los trancones de la ciudad, sino que quedaba cerca del trabajo y luego ya cuando empezamos como independientes, pues pudimos tener el consultorio en nuestra propia casa. Bueno, entonces muchas gracias. Me gustó mucho pues, haber estado acá, de que sacaras un tiempito para hacerte esta encuesta. Pues ya no tengo más preguntas que hacerte. Y bueno, muchas gracias a todos y gracias por sacar de tu tiempo. Felicidades, feliz tarde, Dios los bendiga. Feliz tarde. Chao.